¿Qué tal, aprendices? Entonces, para el día de hoy, en este curso de electrónica, electrotecnia y medidas, vamos a ver unos simuladores para los circuitos, en especial lo que tiene que ver con los instrumentos de medición y hoy en particular con el osciloscopio. Estoy en un programa que se llama Isis Proteus, que es un simulador de circuitos electrónicos y eléctricos, y les voy a enseñar cómo hacer para medir o para que prueben y verifiquen los circuitos de las actividades de la semana, la actividad central, midiéndolos con un osciloscopio. Entonces, para lo primero que vamos a hacer es vamos a mirar cómo funciona este programa en cuanto a la medición de los instrumentos. Para eso damos clic derecho, le damos place y vamos a ubicar primero que todo un componente. El componente que vamos a utilizar es un alternador. Un alternador es un generador de onda cero. ¿Cómo lo sacamos? Le di buscar en la librería y aquí escribo alternator y le doy OK. Cuando lo pongas simplemente veo que aparece aquí en la librería, y para pegarlo es Push Control y lo ubico aquí en la board. Para darle las propiedades me paro encima de él, le doy doble clic, le digo acá qué valor de amplitud tendrá. En este caso le voy a dar 120 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Le doy OK y aquí ya tengo el circuito. Vamos a ver si está funcionando esto, y para eso vamos a utilizar el primer instrumento de medición. El primero que vamos a usar es el osciloscopio. Aquí en instrumentos virtuales le doy osciloscopio, lo saco, lo pongo aquí en el escenario, voy a aumentar aquí el tamaño para que se pueda ver, y voy a conectar el instrumento de medición. El osciloscopio tiene 4 pines, cada uno para una señal diferente. Yo voy a colocar el pin 1 llegando a la primera salida del osciloscopio, y el segundo lo tengo que ubicar directamente a un valor de referencia. El valor de referencia que le voy a poner es la tierra. Entonces yo necesito poner una tierra. En este caso pongo place, un terminal que se llama el ground, lo pongo acá y conecto los dos puntos tanto del alternador como del osciloscopio a la salida. Entonces tenemos entrada, la señal, que en teoría son 120 voltios y 60 Hz, y el osciloscopio en el que vamos a medir. Para comprobar si está funcionando, aquí abajo hay un botón que dice play, yo lo activo y él me muestra aquí la señal que yo tengo en el osciloscopio. Sabemos que es una señal de 120 voltios a 60 Hz. En este osciloscopio tenemos 4 canales: el canal A, el canal C, el B y el D. El que estamos utilizando es el canal A. Lo estamos poniendo en una posición de 120, es decir, estamos desfasando todas las señales para poder tener una medición. Este está desfasado a 40, este a 40, 120 a 120. Lo voy a poner en el nivel de 0, simplemente para que ese sea el nivel de referencia. Decimos que esta señal entonces estará ubicada en 0. Ubicamos bien el 0. El mouse. Ahí ya lo tenemos a nivel 0. Este será el nivel 0, el que nos mostraba ahí. Estos valores no los vamos a tener de referencia, entonces los podemos dejar estos también en 0, simplemente para tener una referencia con la primera línea. Aquí estará este que tenemos, entonces la línea rosada será el 0 y la azul la voy a dejar también en el 0. Voy a ponerlas todas simplemente para ver cómo es que se manipulan cada una de las entradas. Este azul también quedó en 0 y esta, la del verde, el canal D, también la vamos a dejar todas en 0. Listo. ¿Qué ocurre? Bien, ahí ya tenemos el primer eje que movimos para medir en el osciloscopio. Vamos a mover entonces otros valores. Lo primero que vemos es que la señal está muy alta. ¿Cómo controlamos el valor? Aquí tenemos el valor de medición de la amplitud en el osciloscopio para el canal A. En este caso tenemos cada uno de estas cuadrículas nos va a representar 5 voltios. Quiere decir que para poder llegar y cumplir los 120 voltios, 60 en cada una de las partes, pues nos demoraría 12. 15 por 12 daría 60, tendría 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como no alcanzan a caber, por eso no las vemos. Lo que vamos a hacer es entonces vamos a utilizar una escala mayor. Si la subo a 10, fíjense que ya alcanzaremos a tener más. Si la bajo a 20, ya alcanzaremos a tener más valores de escala. Este lo dejo en... Listo. Este lo dejo en el mínimo valor.
Entonces aquí nos dice que cada una de estas nos está midiendo 20. ¿Cómo sabemos para saber si está funcionando? Pues simplemente calculamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 por los 20 me darán 120 voltios, que son los que tiene de amplitud esta señal. Si usáramos una escala de 10, veríamos que se nos consume entonces 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No alcanzan a caber. Entonces utilizamos la mejor escala, que serían los 120. 20 por 60, 120. Bien, ya sabemos cómo calcular la amplitud. Ahora queremos mirar cuánto sería la frecuencia de esta onda. Aquí abajo hay en la parte que dice horizontal, yo tengo una posición en la cual ubico la señal. Yo voy a ponerme ubicación, la voy a centrar en una posición de 0. ¿Qué quiere decir de 0? Fíjense que cuando yo muevo esta señal que tengo a la izquierda, se me comienza a mover con el patrón de comparación. Eso nos servirá para calcular para calcular el periodo de la señal. ¿Cómo movemos ese periodo de la señal? Yo también puedo moverlo acá. Si lo pongo más pequeño, fíjense que comienza a aumentar, pero pues voy a utilizar la escala. Esta es una escala más apropiada. Esta alcanzo a tener en la pantalla, esta de 0.5 mili no la alcanzo a tener, entonces utilizo la de 1. Y para poder saber cuánto está midiendo el periodo de la señal, el periodo iría desde acá hasta acá. Si yo la calculo al ojo, pues diría, si cada uno de estos cuadrados es un mili, yo tendría un milihertz, entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y algo milisegundos. Recuerden que este eje que tengo yo aquí es en el tiempo. Entonces un milisegundo. 16 y un poquito milisegundos. Si quiero saber exactamente cuánto es, aquí arriba hay una opción que dice cursors. Entonces fíjense que cuando yo me ubique acá, él me dice que tengo 0 segundos y a 17 voltios. Si me paro acá, será aproximadamente 120 voltios y 4.15 milisegundos. Como yo quiero saber cuánto se demora llegar hasta acá, yo aquí tengo en promedio 16.65 milisegundos. Esos 16.65 milisegundos son los que me van a dar el tiempo, el periodo de la onda. Yo tengo 16.65 milisegundos. ¿Para qué nos sirve ese periodo de la onda? Para calcular entonces la frecuencia. ¿Cómo la calculamos? Yo aquí voy a ejecutar la calculadora. Saco la calculadora. Sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces yo puedo dividir 1 dividido la frecuencia, o también la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Si yo ya tengo que la frecuencia es que el periodo es 16,4 milisegundos, pues entonces divido 1 dividido en 16,4 milisegundos. Como estos son milisegundos, esto me toca multiplicarlo por 1000 para que me dé la unidad en segundos. Multiplico por 1000 y ahí me da 60.97 en promedio. Ese 60.9 corresponde a los 60 Hz que yo le había dado en frecuencia. Miremoslos acá. Entonces cierro detengo la simulación. Cuando yo mire acá, veo que tenemos efectivamente los 120 y aproximadamente 60 Hz en la frecuencia. ¿Qué ocurre? Y es importante, fíjense que yo puse la tierra, los pines de salida del alternador y del osciloscopio puestos a tierra. ¿Qué hubiera pasado si yo no pongo eso pegado a tierra? Entonces voy a hacer la prueba. Quito este componente y fíjense que quedaron conectados la parte de salida del alternador directamente a la señal D del osciloscopio. Si yo lo ejecuto y lo miro, fíjense que me salen dos señales. ¿Por qué me salen dos señales? En amarillo tendremos la que ya teníamos de los 120 Hz y abajo una señal que también me aparece en el canal D. El canal D también lo voy a dejar a 20. Fíjense que está desfasada. Canal D corresponde a la salida del osciloscopio, del alternador, perdón, de la fuente seno. Como viene desfasada porque está alternando en un ciclo, el canal A me muestra el positivo y en el canal D me muestra el negativo. Para que yo tenga entonces, no tenga ese problema de desfase, fíjese que aquí yo lo tengo, lo que debo hacer entonces es pegarla a la tierra. Yo la puedo pegar a la tierra como también acá, decirle que en el canal D me vuelva esto tierra. Fíjense que ahí ya me quedó tierra, pero la forma correcta de referenciarlo es dejándolo con una tierra. Entonces ya tenemos cómo medir en un osciloscopio y cómo manejarlo. Esa es nuestra primera actividad para el día de hoy.